Amén. Qué bellas palabras cuando mencionamos que realmente nuestra necesidad es Dios y el querer más de Él, de su presencia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y aún, ¿por qué no decir de su disciplina? Que dice su misma palabra que eso nos va a ayudar para producir frutos apacibles en nuestra vida. Así que damos gracias a Dios por esa paciencia que hasta el día de hoy todavía nos tiene, hermanos. ¿Cuántos consideran que Dios ha sido muy paciente con cada uno de ustedes? ¿Sí? ¿Sí es verdad eso? Así es, hermanos, Él ha sido muy paciente con cada uno de nosotros. Constantemente nos habla, constantemente nos busca, de una u otra forma. Él anhela que estemos todos los días en su presencia de continuo, alimentándonos, buscándole, comunicándonos con Él, sentirnos refugiados en Él, en su presencia, y que de esta forma le podemos reconocer no por lo que cantamos o por lo que hablamos, sino por cómo actuamos en medio de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Gloria a nuestro Dios. Vamos a pasar al momento de la palabra y quisiera que me acompañasen ahí, por favor, a la segunda carta a la iglesia de los Corintios. Segunda carta a la iglesia de los Corintios, hermanos, por favor. El apóstol Pablo está hablando de un mensaje en esta ocasión. Por segunda ocasión se ve la necesidad de mandar una carta, a lo cual vemos la estructura del primer mensaje o la primera carta o la primera epístola que el apóstol Pablo manda a esta iglesia, con algunas cuestiones que realmente tiene que ver con el comportamiento de los creyentes dentro de la congregación, el tipo de actitudes que estos están teniendo, el tipo de pensamientos que estos están adquiriendo a la vez. Y Pablo se ve la necesidad de mandarles la primera carta o el primer mensaje a esta iglesia con el fin de que puedan conducirse correctamente. Vemos que incluso en el primer capítulo de la primera carta, él empieza a hablar acerca y él dice: oigo que entre vosotros hay divisiones. Y esto lo creo porque así es. Entonces vemos que él empieza a hablar de esta temática. Después está hablando acerca de la fornicación, empieza a hablar acerca del matrimonio y las cuestiones por las cuales es importante que uno venga al matrimonio. Pero ya en la segunda carta, hermanos, Pablo prácticamente está hablando más de su vida personal. Ya el apóstol Pablo está haciendo una referencia de lo que es padecer por Cristo, de lo que él mismo ha hecho por la voluntad del Señor, no por su propia voluntad. Es decir, ya no se está refiriendo tanto a los conflictos como tal de la iglesia, como lo hace en la primera carta, sino ahora está hablando acerca de cómo debemos conducirnos aquellos que somos embajadores, que somos ministros de algo que se nos ha concedido. Y él empieza a dar su vida, empieza a transmitir su testimonio a través de esta segunda carta. Y quisiera que vayamos al capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Volvemos a leer este verso: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ustedes el versículo siguiente? Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, un punto que nosotros debemos de siempre considerar constantemente, hermanos, es el punto, o es el tema, es la temática del nacer de nuevo. Es el poder verdaderamente estar conscientes, hermanos, día con día, si hemos nacido de nuevo. Es decir, el texto con el que empezamos a leer el día de hoy nos habla acerca de que si nosotros de alguna forma estamos en Cristo, nueva criatura somos. El resultado es que las cosas viejas han pasado, pasaron, y aquí todas ahora son hechas nuevas. La palabra, hermanos, la enseñanza, el tema a tratar acerca de la nueva criatura, acerca de la nueva vida en Cristo Jesús, hermanos, es algo que nosotros tenemos que considerar plenamente. El día de ayer, hermanos, pudimos presenciar que 2 hombres bajaron a las aguas, y con esa seguridad, hermanos, de seguir al Señor, con esa certeza de entregar su vida al Señor y caminar en los principios, en los mandatos, no por obligación, porque incluso la palabra que se les dio aún antes de entrar a las aguas es: no hay problema. No hay problema si deciden no bautizarse. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios está pesando sus corazones. No haga nada por compromiso, diciendo, bueno, es que ya estamos aquí, hicimos tanto viaje y tanto se habló de esto como para no cumplirlo. Es como de repente cuando estás frente a un altar y no tienes amor por esa persona, pero como ya está la comida, ya estamos invitados y todos nos están viendo, pues ni modo, me caso. Es lo mismo. Porque es entrar a un compromiso, es entrar a una responsabilidad donde tu vida tienes que entregarla. Bueno, con el Señor es igual. En el momento que tú decides entregar tu vida al Señor, bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo, vienes a ser parte de ese compromiso y esa responsabilidad de entregar tu vida al Señor. Eso debería de ser el concepto que englobe la nueva vida en Cristo Jesús, es decir, el nacer de nuevo. Podemos entender que uno de los contextos que lo vamos a leer a continuación en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 4, me parece, en adelante, por favor, ahí, Evangelio de Juan, capítulo 3, la palabra del Señor nos va narrando la estructura de qué es y de qué manera el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, nos enseña a nacer de nuevo. Por favor, ahí, Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, vamos a leer desde el verso 3, por favor. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le pregunta esto: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: mire lo que le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Una de las primeras características, hermanos, por la cual no se nos concibe entender el nuevo nacimiento, es la falta del conocimiento. Es la falta de la información.
Muchas veces, hermanos, se nos ha compartido, quizá hemos escuchado, quizá nosotros mismos hemos pensado que una vez bajado a las aguas, una vez ya soy una nueva criatura y he nacido de nuevo. ¿Será esto cierto? ¿Será la regla que rija a todo creyente? Entonces ahí vemos la importancia de entender qué es nuevo nacimiento, qué es bautismo en agua, qué es bautismo en el Espíritu, qué es vivir en el Señor. Creo que leímos en el verso 17 de 2 de Corintios capítulo 5, qué es ser una nueva criatura. Por favor, acompáñenme ahí a 1 de Corintios capítulo 10 para dar un poco la referencia respecto al bautismo. Y podemos ver que incluso antes de que el Señor Jesucristo Él mismo fuese bautizado, es más, antes que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, ya habían habido bautismos desde antes. Capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente forma: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿cómo dice ahí? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ustedes, por favor, el segundo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sabías que Moisés también había bautizado? ¿O no lo habías considerado? Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Te darás cuenta que no fue lo mismo que hacía Juan el Bautista. Cuando uno por uno los tomaba, y como ayer los que presenciaron los bautismos, los sumergía para arrepentimiento, y así mismo salía de las aguas. Te darás cuenta que aquí fue algo diferente. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados ¿cómo? En la nube y en el mar. En la nube y en el mar. Entonces, entendiendo esta parte y tomando de referencia este texto, podemos concluir que el bautismo no solamente es la regla, hermanos, viene a ser algo figurativo a lo que nosotros deberíamos de emplear por conciencia. ¿Por qué me atrevo a decir esto, hermanos? Vuelvo a repetir este concepto, tratando de que quede un poco más claro. El bautismo, hermanos, viene a ser la representación por conciencia de que yo tomo la decisión en ese momento de empezar a caminar en Cristo Jesús. Es decir, no conforme a mi carne, que es mi voluntad, no conforme a mi carne, que son mis pensamientos, no conforme a mi carne, que es esa humanidad que se revela con sus pasiones y concupiscencias, sino ahora es en el pensamiento de Cristo, en la voluntad de Cristo, en las pasiones de Cristo, en los deseos de Cristo. Y para que este concepto quede asentado, por favor acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 3, por favor. Dice la palabra del Señor en el verso 21 de primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice de la siguiente forma: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Perdón, ¿de qué bautismo está hablando? Tendríamos que leer el antetexto, lo que le antecede. Por favor, regresemos nuestra vista al verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, que es tipo, es figura de la salvación que había venido para esa humanidad, en la cual pocas personas, y aclara, es decir, 8, fueron salvas. ¿Por qué? Por agua. Es decir, cuando dice el bautismo que corresponde a esto, está hablando acerca del bautismo no por el Espíritu, sino en agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Te das cuenta qué representa el que tú hayas bajado a las aguas? Salvación.
¿Por qué? Dice la palabra, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe en quién? En Cristo Jesús. Es decir, la fe que tú tienes va a ser la misma que te va a dirigir a ser obediente y tomar ese precisamente paso de fe, que es el bautismo en agua. Por favor, sigamos leyendo lo que está entre paréntesis. Aclara algo el escritor, es decir, Pedro aclara esto. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por eso hace rato te compartía este concepto. El bautismo que tú has tomado la decisión de venir a las aguas en el nombre de Cristo, no es por concepto teórico, no es por un concepto escritural, sino es por una concepción de que en mi conciencia, no en mis miembros, en mi conciencia, yo estoy aspirando a algo bueno, a algo digno que le agrade a Dios. ¿Sabes por qué? Porque los miembros, porque lo exterior pueden ser, la apariencia. Pero lo que está dentro de nosotros, que es la conciencia, esa no puede engañar a Dios. La apariencia que yo manifieste predicando con este saco y de esta forma, usted me puede creer. Y de esta misma forma usted puede asentar a lo que yo le estoy diciendo. Pero solamente Dios sabe lo que está operando aquí en mi conciencia. Y usted puede decir, gloria al Señor, el hermano ha sido bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, obra en justicia, pero el único que conoce mis pensamientos y sabe qué hay aquí adentro, se llama Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender que el nuevo nacimiento va más allá de bajar a las aguas. Va más allá de tener la señal de ser bautizados por el Espíritu en la señal de hablar en otras lenguas. Va más allá. Tiene que ver con la médula principal del conocimiento de la verdad. Hemos sido exhortados a través de nuestro pastor en estar firmes en la verdad, hermanos. En no estar siendo turbados por aquellos que de alguna forma buscan, pretenden. Que no seamos seducidos, dice ahí, por espíritus engañadores. O sea, ni siquiera es el hermano, ni siquiera va a ser la hermana, va a ser un espíritu que te va a venir a seducir. Va a ser ese espíritu como la serpiente que vino a preguntarle, a cuestionarle, con que Dios os ha dicho. Con que Dios te ha dicho. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Con que Dios te ha dicho eso. Entonces, ese tipo de seducción no viene de la persona, viene de algo espiritual. Es algo espiritual que se provoca en nosotros. A lo cual Pablo nos advierte que es una lucha en la cual estamos enfrentados. Pero si nosotros, hermanos, no estamos cimentados en el conocimiento de la verdad, va a ser fácil ser engañados. Por favor, acompáñenme ahí en 2 de Pedro capítulo 1. Dice la palabra del Señor, verso 3 en adelante. Mire cómo empieza describiendo ahí participantes de la naturaleza divina. Se supone que cuando nosotros somos bautizados, es la representación, hermanos, es la representación gráfica de que hemos muerto ¿a qué? ¿Cuál es la representación de que nos sumerjan en el agua por completo? No, es una sepultura. Pero no puede haber una sepultura. Bueno, sí lo hay casos, sabemos que sí hay muchas cuestiones así, pero no podemos ser sepultados vivos, ¿verdad? Que no se puede hacer. No, tenemos que morir al pecado. ¿Y esto en dónde surge? En el arrepentimiento. Se supone que cuando tú te arrepientes y le has pedido perdón al Señor, has muerto. Ok,
En medio de esa muerte viene la segunda parte, que es ser sepultado. Para que después de la sepultura, al ser levantado de las aguas, ¿qué se supone que debe de salir de ahí? Nueva criatura. Se supondría que tendría que salir una nueva criatura. Amén. Pero salió el mismo joven, nada más que mojado. Por eso te dije hace un momento, la apariencia, lo exterior, no es meramente lo que cuenta, que es muy importante, que ante el ojo del hombre es el testimonio que vas a marcar, pero lo que va a salir como resultado de una vida nueva es la conciencia en aspiración, en una conciencia, ¿cómo? ¿Lo habíamos leído? Limpia, buena, digna delante del Señor. ¿Por qué? Porque son pensamientos personales que solamente Dios los va a conocer y solamente tú tienes, por así decirlo de esta manera, la autoridad para doblegarlos al Señor. Entonces, dice aquí el verso 3, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción. Perdón, hermanos, ¿será que la corrupción se quedó en el agua cuando tú saliste? No. Exactamente. Es una voluntad personal. Dice aquí, habiendo ¿cómo? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Te darás cuenta que es algo voluntario, que es algo que a ti te compete hacer, que es algo que tú tienes de alguna manera la autoridad y la capacidad. Dios te la ha dado. Si tú vuelves a regresar tu vista, dice ahí, por medio de las cuales nos ha dado, ya nos fueron dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, es decir, la acción, el verbo huido, habla de algo que ya tuvo que haber sido, es decir, algo pasado, algo que tú ya tenías que haber hecho antes, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5, ustedes también, o vosotros también, poniendo toda diligencia, vuelve a responsabilizarte. Otra vez el escritor vuelve a meterte en responsabilidad. Habiendo, dice ahí, vosotros también poniendo, toda diligencia, por esto mismo, añadida a tu fe, virtud. ¿Qué es virtud? Entendiéndolo con este concepto, dice, añadida a vuestra fe, virtud. Por aquí dijo Esaú, algo bueno, algo veraz, algo verídico. Algo que si tú vuelves a regresar tu vista hacia el verso 4, algo que ya se te dio, algo precioso y grande, que son promesas. Disposición habitual para hacer el bien. Disposición habitual, según ahí, para hacer el bien, la descripción del diccionario. Pero dice que a esa fe tú tienes que ponerle, supongamos tomando ese concepto, a vuestra fe ponle disposición para hacer lo bueno. A esa disposición para hacer lo bueno tiene que ponerle Conocimiento. Conocimiento. Tiene que ir acompañado, tiene que ir estructurado. No puede ir, aunque sea bueno, aunque sea una buena intención, aunque sea algo correcto, aunque sea algo que podrían hacer otros, si no tiene el conocimiento adecuado, no puede realizarse la obra. No porque sea una buena intención, quiere decir que es lo más conveniente que se haga en ese momento.
Creo que entendemos esto, ¿verdad, hermanos? El Evangelio del Señor, el caminar en el Señor, no está basado, no está cimentado. No podemos caminar solamente sobre buenas intenciones. El fundamento de nuestra fe es una roca. Por eso la diferencia entre la roca y la arena es abismal, hermanos. ¿Sí sabías que la roca son millonésimas de fragmentaciones de una piedra, de una roca? Que si toda esta arena fuera fundida y añadida fragmento con fragmento, se convertiría en una roca. Por eso cuando vemos la parábola de aquel hombre que construye su casa sobre la roca, sobre la piedra, permanece, porque algo sólido difícilmente va a ser movido. Pero ¿qué pasa cuando habla acerca de la arena? Cuando tú estás fundamentado, hermano, en la palabra de la verdad, en el conocimiento de Cristo, dice aquí que tienes que añadirle a esa buena voluntad para hacer lo bueno, el conocimiento. ¿Y al conocimiento qué tienes que ponerle? Virtud. No seas sabio en tu propia opinión. Escucha, aprende de los demás. No te consideres el mejor, pero es que no sabes todo, te falta aprender. Dominio propio. ¿Qué vino a establecerse sobre Pablo? Cuando éste a la vez recibía revelaciones tan grandísimas, voces, él dice, voces, sonidos angelicales que jamás había escuchado en mi vida. Es más, conozco un hombre fuera de mí, no lo sé, que fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. O sea, ¿te imaginas qué gloria pudo ver este hombre? Pero ¿qué vino a ser su dominio? Por lo cual él dice, he orado al Señor, he rogado al Señor 3 veces. 3 veces que se me ha quitado esto. ¿Por qué? Porque él había recibido algo, un mensajero, un yugo que lo abofeteara constantemente. ¿Pero por qué, hermanos? Él lo expresa. 2 de Corintios, capítulo 12, él nos habla a qué se está refiriendo. Para que no me enalteciera sobremanera. ¿Te das cuenta que el conocimiento te puede enaltecer? El conocimiento en sobremanera. Por eso aquí el consejo es, a ese conocimiento tienes que ponerle dominio propio, sujétalo. Cuando tengas que hablar, habla. Cuando no tengas que hablar, abstente. Amén. Amén. Dice después, al dominio propio, Paciencia. Es que me gustaría que entendieran la verdad, que ya dejáramos de estar repitiendo las mismas cosas. Paciencia. El mismo Señor lo dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Generación incrédula. Y por eso los dejo ahí. Por eso les digo, váyanse por allá. Ahí arrégleselas como puedan. No, fue paciente. Y siguió enseñándoles, instruyéndoles, dándoles, compartiéndoles, amándolos. A eso se le debe de agregar paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Alguien que me pueda describir una persona piadosa? ¿Alguien que busca hacer el bien? ¿Alguien más, hermanos? Que ayuda a las personas. ¿Qué ayuda a las personas? ¿Me podrías buscar ahí la definición de piedad? ¿Alguien más? Inclinación a lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Inclinación a lo relacionado al Señor. O sea, siempre está inclinado a eso, no se inclina a su beneficio, siempre está viendo por el beneficio quizá de los demás. Eso es lo que le agrada al Señor. ¿Alguien más, hermanos? Consolación. Tiene que ver con la consolación. Que perdona.
perdona, no guarda rencor, no guarda sentimientos, sino viene al Señor y puede perdonar. ¿Sí lo tienes, hermano? Dice aquí sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Viendo por la necesidad del prójimo, lo decía nuestro pastor, inclinado a las cosas del Señor. ¿Te das cuenta que él era muy piadoso? Pero no era esa piedad de decir, ay, me da lástima, ¿no? Me da lástima este ciego y voy a sanarlo. No. Era una compasión. ¿Qué es una compasión? Podía sentir el dolor de las personas. Así como podías saber los pensamientos, ¿tú crees que no podías sentir el dolor? Sí. O sea, si sabemos que era el Hijo de Dios, pero no porque no era el Hijo de Dios, no participaba de esta humanidad. Hebreos capítulo 2, verso 14 nos habla que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él mismo vino a participar de lo mismo. Por eso cuando fue lacerado, cuando fue clavado, cuando le incrustaron esa corona, sangraba. Cuando caminaba muchas distancias se cansaba. Cuando Lázaro, su amigo, murió, lloró. O sea, no era algo... no era un superhombre, era el Hijo de Dios, pero en medio de este estuche de carne tenía que sujetarse a las condiciones de la carne. Por eso el apóstol Pablo a nosotros nos exhorta, mientras este cuerpo se va desgastando, dentro de nosotros hay algo que se va continuamente, va creciendo, se va rejuveneciendo. Amén. Amén. Y es ahí donde vamos siguiendo esta línea, la paciencia, piedad, lo que acabamos de leer, a la piedad, afecto fraternal, que tiene que ver con coinonía. ¿Qué es coinonía, hermanos? Fraternidad, familia, un mismo pensar, un mismo sentir, y al afecto fraternal, amor. Pero te darás cuenta, hermano, que esto no puede ser posible, esto no se puede lograr, por más que tú lo quieras hacer, si no está el conocimiento, porque el verso 3 dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el conocimiento es particular para nuestra vida, hermanos. El conocimiento es algo básico que nosotros tenemos que estar constantemente, hermanos, no solamente leyendo la Biblia, sino estar absorbiendo ese espíritu de cada palabra que se nos está transmitiendo a nuestra vida. Romanos capítulo 6, por favor. Dice la palabra del Señor ahí. Pablo de esta forma hablando acerca del pecado y habla acerca de lo que se supone que es la representación del arrepentimiento, muerte. ¿Qué pues diremos? Verso 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que nos hemos arrepentido, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿cómo dice ahí? ¿En qué? Hemos sido bautizados, ¿cómo? En su muerte. En su muerte. ¿Viene lo demás? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos En vida nueva. en vida nueva. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te darás cuenta que en este texto hay un verbo en un tiempo presente, que es el verbo estar. No dice, de modo que si alguno hace 5 años estuvo en Cristo Jesús. No dice, de modo que si alguno estará en Cristo Jesús, hablando de un tiempo futuro. No, dice, de modo que si hoy, de modo que si alguno de los que estamos aquí está, ¿cuándo? Hoy, en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este verbo estar, hermano, representa
la línea puntual para nuestra vida cristiana. Que si tú lees este verso hoy y lo vuelves a leer mañana, no es que ya ayer fue la enseñanza y hoy es lunes y hoy es algo diferente. No, hermano. Si tú lo lees el día de mañana, ese mismo día tienes que llegar a la conclusión: si yo estoy hoy en Cristo Jesús, nueva criatura. Y si lo lees el miércoles, tienes que volver a leer: si yo estoy hoy. Y lo lees dentro de un mes: si hoy estoy en Cristo Jesús, nueva criatura. Es decir, tu responsabilidad es estar en Él. Hay una gran diferencia, hermano, porque muchos de alguna forma se han jactado. Mucha gente allá afuera, muchos que en algún momento han sido iluminados, se han jactado de que Dios está con ellos. Eso es verídico. Se prometió estar con nosotros todos los días. Pero algo dice el apóstol Pedro. Cuando habla acerca de las revelaciones de Pablo, él dice cosas que son difíciles de entender, y los indoctos, dice ahí, los indoctos las tuercen. Una cosa es que Dios esté conmigo y otra cosa es que yo esté con Él. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. ¿Dónde estaba Dios cuando Adán se estaba escondiendo? ¿No estaba ahí Dios? Sí. La pregunta es, ¿Adán estaba con Dios? No. Evidentemente no es así. ¿Dónde estaba Caín? ¿Dónde estaba Dios cuando Caín mató a su hermano? Ahí estaba Dios, observándolo todo. La pregunta es, ¿Caín estaba en él? No. ¿Con él? No. ¿Dónde estaba Dios cuando David de repente desde su techo y la azotea ve hacia aquella ventana y codicia el cuerpo de aquella mujer? ¿Dónde estaba Dios? ¿Será que David estaba en él? No. El problema, hermanos, es que a veces ese pensamiento, Dios está conmigo, nos lleva a una condición de engaño. Y que el pensar que Dios está conmigo, yo ya soy nueva criatura, yo ya he nacido de nuevo, mi vida es correcta y lo que estoy haciendo de alguna manera es lo más honesto que puedo hacer. Caín le dijo, ¿por qué? ¿Que yo soy niñera? ¿Que yo estoy cuidando a mi hermano? Hay un sinfín de justificaciones que podemos usar a nuestro favor. Pero ¿sabes esto, hermanos? Que el que ve desde lo alto está viendo desde el momento en que tu mente llegó a aquella manifestación, y si esta manifestación dejaste que diera luz una intención, que esta a la vez llegara a tu corazón, hermano, cuando el pensamiento llegó a tu mente y esta concibió una intención, casi te puedo asegurar que hay muy poco que hacer para que no incurras en pecado. Pero ¿dónde está el problema? Cuando tú lees la historia, cuando David codicia a Betsabé, la mujer de su mejor soldado, el más fiel, el problema no estuvo en la azotea. El problema no estuvo en esa ventana abierta, el problema no estuvo en esa mujer, lo escuchamos hoy, el problema no estuvo en el diablo, el problema estuvo en él. Porque era el tiempo, dice ahí, el tiempo en el que los reyes van a la guerra, este hombre se quedó. Y si le rebuscamos todavía más, el problema no es que se le apagó el reloj y no se paró temprano para ir a la batalla, el problema fue, ¿cómo? Se confió. ¿Pero por qué alguien se confía, hermanos? Siente seguro. ¿Por qué alguien se siente seguro? No tiene dominio propio. No tiene dominio propio. Se enaltece, se enorgullece. No es necesario que yo vaya. Siempre ganamos. ¿Para qué voy? Siempre Dios nos da la batalla. Si este hombre hubiera sabido que por el pacto que Dios se había hecho con él, a través de él,
le daba la batalla. ¿Cuánto tiempo? Yo le pregunto, si usted conoce esa historia, ¿cuánto tiempo duró esa batalla? ¿Era normal que durara mucho tiempo esa batalla? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no era normal? Era normal que el pueblo diera durante 40 años vueltas en el desierto. ¿Era normal eso? ¿Qué le hizo? ¿Qué fue lo que el pueblo provocó al Señor para que esto sucediera? Su orgullo, su soberbia. Creían conocer todo. ¿Y sabes qué decían ellos? Dios está con nosotros porque pedimos alimento y nos cae maná del cielo. Nos hartamos del maná y pedimos carne y nos llegan codornices, hasta que se nos salgan por las narices. Murmuramos de nuestro líder y seguimos aquí con vida. Hermanos, una vida de impiedad. Pero ellos sabían una cosa: Dios está con nosotros porque aún la nube no deja que el sol nos consuma y aún la columna de fuego no deja que el frío aquí nos torture. Capítulo 10 de 1 Corintios lo leímos hace un momento. Y ellos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Yo le pregunto, aunque fueron bautizados, ¿dónde fue al final su deparo? Al final, ¿dónde terminaron? Muertos, postrados en el desierto. Yo te pregunto una cosa: si tu vida no es conforme a la plenitud de estar en el Señor, ¿dónde crees que puedas llegar a estar? Postrado en el desierto, no llegando a esa edad. Es por eso que nosotros tenemos que entender que el sentido con el cual el escritor nos está hablando, es decir, el apóstol Pablo, es exhortándonos a de continuo estar. No que tú sabes que Él está contigo, pero la pregunta es, ¿tú estás con Él? Y tienes que tener la seguridad de que hoy tú estás con Él. Y la evidencia de que tú estás con Él es ese resultado que dice ahí: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que estamos argumentando con estos textos. Nuevamente nos quedamos ahí en Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de muerte, mira lo que está diciendo, así también lo seremos en la de su resurrección. En pocas palabras, el autor te está presentando esta evidencia, te está haciendo que medites, que de repente en tu mente pongas este cuadro. Ok, mi Señor Jesucristo fue muerto así, fue sepultado de esta forma, resucitó en gloria. Ok, en mí va a ser lo mismo. En mí yo soy muerto, dice ahí, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de muerte, en la semejanza de muerte. ¿Cómo murió Él, hermanos? Crucificado, exhibido, traicionado, rechazado, negado, torturado, golpeado, lacerado, escupido. Y hay muchos más adjetivos que se le pueden atribuir. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Realmente cómo murió Cristo? Por favor, acompáñame a 1 de Pedro nuevamente. Dice la palabra del Señor. Capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En lo que te acabo de describir. Vosotros también armaos del mismo, ese mismo pensamiento en el Señor. Tienes que tener el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Te das cuenta que tiene mucho sentido lo que leíamos en Romanos capítulo 6, verso 5? Y fuimos plantados en semejanza de su muerte en nuestra carne.
¿Por qué te preocupa lo que pasa en tu carne? ¿Por qué te preocupa si de repente ya estás perdiendo la vista, si de repente tus huesos ya no reaccionan de la misma forma? ¿Por qué te preocupa si la gente ya te ve diferente, te ve mal? Eso no te debería de preocupar, porque dice aquí la palabra del Señor que nosotros también debemos de ser armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. con el pecado. Y dice, mire lo que dice el verso 2, para no vivir el tiempo que resta como La carne. así es, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 13 del capítulo anterior, por favor, que es el capítulo 3, dice de la siguiente forma: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Hermanos, ayer la mayoría de los que llegamos desvelados, yo le pregunto una cosa, ¿no se siente bienaventurado? Amén. Es una realidad, hermanos. Y en nuestra carne se duele, nuestra carne se cansa, padecemos por causa de la justicia, pero sabemos una cosa, somos bienaventurados. Amén. Nos pueden decir religiosos, nos pueden decir fantasiosos, los gritones, los incoherentes, nos pueden decir como quieran decirnos, pero una cosa sí sabemos: el Padre nos ha dicho, bienaventurados son. Amén. Bienaventurados son. Eres bienaventurado, hermano. Hermana, eres bienaventurada. ¿Por causa de qué? Por causa de la justicia. Sigue diciendo el verso 14: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que apartaos, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, esto en nuestra carne no lo podemos hacer. Esto en nuestra humanidad no se puede realizar. Hermano, cuando de repente tú tienes una injusticia y estás en la carne y tú ves una injusticia, tú vas a reaccionar. Si tú dejas que la carne te gane, vas a alegar, vas a decir, es que no es justo, es que las cosas fueron así, y es... Pero cuando tú estás en la voluntad del Señor, cuando tú ya tuviste claro que las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas, ¿sabes cómo vas a responder? ¿Sabes cómo va a ser tu actitud, como lo acaba de decir? Con mansedumbre. Presentando defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón. Esta es la representación de cómo murió Cristo en realidad ante los ojos de Dios. Él, clavado en ese madero, presentó defensa con mansedumbre. ¿Cómo? Pidiendo perdón por sus agresores, porque no sabían lo que estaban haciendo. Escucha esto, el consejo es: tienes que armarte del pensamiento de Cristo. Tienes que armarte de ese pensamiento. Regresemos al capítulo 6 de Romanos, capítulo 6 nuevamente. Leíamos el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6: sabiendo esto, o sea, no es desconocido, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, el viejo Iván, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido.
aplacado, No. disciplinado, Destruido. No. ya sea encarcelado, No. menguado, Tampoco. debilitado, No. Destruido. negado. No. No, hermanos, Destruido. está hablando de una Destrucción. destrucción, Amén. de una destrucción. Es más, de algo que ya no tiene que existir, de algo que ya no se debe de manifestar, de algo que es que me provocaron y se me salió. No, es que si tú ya has muerto y has sido crucificado juntamente con Él, ya no se te debe de salir nada. Amén. Ya no debes de reaccionar como reaccionabas antes. Ya no debes de contestar como ya no debes de pensar, ya no debes de sentir, ya no debe de haber eso. Porque se supone que el principio, que se sabe, porque empieza diciendo sabiendo esto. O sea, no es algo que se ignora, no es algo que está fuera de nuestro conocimiento. Sino es algo que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, ¿no lo leíamos hace rato? Para que el pecado ya no existiera más. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. al pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Versículo, que diga, capítulo 2 de Colosenses, por favor, hermanos. Dice el verso 20, pues si han muerto con Cristo en cuanto a las primeras enseñanzas, las primeras cuestiones que son rudimentos del mundo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué les está diciendo aquí? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se van a destruir con el uso. Tales cosas, mire lo que aclara aquí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Te acuerdas que en algún momento, si en algún momento tú participaste, o tus abuelitos o tus padres te llevaban, y el padre decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? ¿Y cómo se hacían? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y la tradición era que se latigaban la espada y ni se pegaban, nada más ahí lo que pudieran aguantar, ¿verdad? Y ahí se daban 30, 20, lo según la culpa que habían hecho. Y ahí en el confesatorio, no, pues nada más échate 7 Aves Marías y 5 Padres Nuestros y ya. Dice ahí, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Por eso cuando tú cometes un pecado, el pastor no te dice, ok, ahora ayunas 7 días para que seas justificado de eso. ¿O sí te dice eso? Ah, ¿qué cometiste? No, hermano, pues es que la verdad, pues se confundió el chofer de la combi y le dio una de 20 y me dio cambio de 500. Y pues yo tengo necesidad, Dios lo sabe, y pues me ganó. Ah, ok, ahora haz 500 ayunos durante este mes. ¿Sí será así? No. Yo lo trato con el cuerpo, ¿no es así? Ah, pero dice que es un culto voluntario. Ok, mi pastor me dijo, pídele perdón al Señor, arrepiéntete. Pero yo voluntariamente digo, ahora para que se me quite, ahora no voy a comer 3 días. Para que deje de estar con esas tendencias. Es un duro trato con el cuerpo y es algo que nadie te lo impuso, pero fue voluntario. Pero ¿sabes qué es lo único que va a provocar? Mira lo que sigue diciendo. Algo que no tiene valor alguno, y mira la expresión que usa, contra.
los apetitos de la carne. Porque aunque tú te abstengas por sometimiento a esa ley que tú te pusiste de no comer durante 3 días, aunque tú hagas eso, el apetito de tu carne va a estar ahí. El deseo todavía va a estar ahí. Y vas a tener la oportunidad y vas a batallar como la otra vez. Y si no estás firme, puedes caer otra vez. Ese es el problema, hermanos, de no estar muertos en Cristo. Ese es el problema de no entender qué es nacer de nuevo. Ese es el problema, hermanos, de no estar en Cristo Jesús. Las tendencias, los apetitos, las concupiscencias, ¡ay! Se me salió. ¡Uy! Otra vez. Más bien, ese es el resultado de no estar en el Señor. Porque se supone, con lo que acabamos de leer, hermanos, a través del conocimiento de la verdad y la instrucción que acabamos de leer, que Jesucristo, por eso es la gracia, Jesucristo vino a cumplir eso que nosotros no podemos cumplir. Es por eso la necesidad de estar en Él. Es por eso la necesidad de venir a Él. Es por eso la necesidad de tomarlo de su mano y apretarle fuerte. Señor, aunque me quieras soltar, no me sueltes. Prefiero que me des un balazo a que me sueltes de tu mano. Hermanos, dice la palabra del Señor, sigue diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nacidos de nuevo, hermanos. Eso es lo que día a día tenemos que tener en cuenta. Yo he nacido de nuevo. Amén. Y ese nacer de nuevo se manifiesta en cómo estoy viviendo. Amén. 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 Hermanos, que somos bautizados, que hemos sido bautizados a través de su Espíritu Santo y la señal han sido lenguas. Hermanos, hay un fruto, dice ahí por último, primera carta de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, aún a pesar de eso, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, el único justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es el sacrificio, Él es el Cordero. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros, mire lo que dice, le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios. Perdón, En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, ¿cómo dice ahí? Te acabas de dar cuenta que se vuelve a usar la misma expresión de Corintios 5:17, estar en Él. Por esto sabemos que estamos en Él, pues el que dice que permanece en Él debe de andar como Pablo anduvo, como Pedro anduvo, como Andrés, como Felipe, como Esteban. ¿Sí dice eso? Como Él.
hablando de nuestro Señor Jesucristo, como Él anduvo. Amén. Hermanos, es necesario que nosotros, día a día, hermanos, sabemos que tenemos necesidades, sabemos que hay dificultades, aflicciones en nuestra vida. Eso es evidente, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que pedirle al Padre que nos examine. David, hay una oración de David que él está tan molesto, tan indignado, tan preocupado. Él se encuentra, todas sus emociones están alborotadas. Y él está pidiendo por sus enemigos de una forma tan fuerte. Pero al final, de alguna manera, algo le hace volver en sí. Que él expresa: Señor, examíname y conóceme y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino que es correcto. ¿Por qué él, después de orar por sus enemigos de esta forma, él de repente cambia su oración? Porque el Señor Jesucristo así era. Él, de alguna forma, en medio de la situación a la cual él se estaba presentando, él dijo unas palabras semejantes a estas: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Señor, aquí están todos los que me diste, excepto el hijo de perdición. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad. Puedes ver una cosa: sencillamente, andar como el Señor Jesucristo anduvo depende de una vida nueva. Y el conocimiento, como leímos ahí en Pedro, mediante el conocimiento, es tan indispensable, por lo cual Jesús le reprochó, le preguntó a Nicodemo: ¿eres tú maestro de la ley y no conoces estas cosas? Hermanos, muchos de nosotros ya tenemos conocimiento, y un amplio y vasto conocimiento de la ley, de la gracia, de las instrucciones divinas, de los mandamientos de Dios. Pero es necesario conocerle más a Él, más a Él. Continuamente, hermanos, tenemos que ir viendo la biografía de Cristo. Los 4 evangelios te presentan la biografía de quién es Él, cómo era Él, cómo pensaba Él, cómo actuaba Él, cómo reaccionaba Él. Y ese ejemplo es el que tú debes de estar imitando. Por eso, cuando tú escuchas a un Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, y tú entiendes el contexto en el cual él te lo estaba enseñando acerca de cómo padecía por Cristo, y por esa misma causa él te exhibe su condición. ¿Por qué consideras que él escribió sabiendo que por generaciones a generaciones se iba a leer que Pablo tenía una debilidad? El envanecimiento. ¿Por qué él dejó eso? ¿Por qué no consideró a los débiles en la fe que se podían tropezar? ¿Por qué no consideró a los más sabios que lo podían juzgar y sencillamente rechazar sus escritos? Porque una cosa es bien sabida, hermanos: el perfecto de perfectos, el puro de puros, el justo de justos, es el único en el cual no puede haber error ni mancha alguna. Aún el Pablo que nosotros considerábamos el mejor apóstol, y él se jactaba diciendo: y yo debería de ser el cabecilla, el mero, el mayor de los apóstoles. Él mismo se exhibe a sí mismo. ¿Para qué? Para que no caigas en el error de ser como Él, sino que anheles ser como Cristo. Amén. Yo les voy a invitar en esta noche, hermanos, que puestos sobre sus pies puedan extender
y elevar una oración al Señor. No solamente pidiéndole de su gracia y de su asistencia, sino como lo hemos leído hace un momento, si es que nosotros somos de Él, si es que nosotros le pertenecemos, si es que nosotros estamos en el resultado y la evidencia, es que tenemos que vivir como Él vivía. Amén. Caminar como Él caminaba, hablar como Él hablaba. Tenemos que hacerlo. Hermanos, dura es la lucha, dice el canto. Difícil es esa tarea, pero el Señor nos ha dotado de un gran poder. Él es nuestro único sostén. Él es el único que puede librarnos de la muerte. Lo acabamos de leer, y si alguno pecare, abogado tiene. Un abogado justo que no se va a inclinar por la injusticia. Antes bien, si tú cometiste agravio, Él te va a llevar a la sentencia, a que cumplas esa disciplina para que seas perfeccionado y regreses. Él no se ha olvidado de cada una de las promesas que Él te hizo, pues Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El mismo canto nos narra, aunque la misma muerte venga a tentar nuestra vida, aún con todo esto no podremos temer. Sabemos que nuestro sostén es el Señor. Amén. Platica con Él en estos momentos. Vamos, platica con Él ahí donde estás. Habla con Él. Exprésale lo que piensas. Compártele lo que hoy escuchaste. Compártele tu estado, cómo te sientes ante lo que recibiste. ¿Qué has pensado? ¿Qué te hizo pensar esta palabra? Dile, Señor, sencillamente, quizá no conocía estas cosas, pero veo, Señor, tan importante es que conozca de ti. Darme cuenta de una sola cosa. Puedo ser una persona que haya nacido de nuevo en las aguas, o puedo ser un joven que sencillamente fue mojado. Nada ha cambiado, todo sigue igual, nada se ha renovado, sigue viviendo el cuerpo del pecado ahí. Y solamente la apariencia quiere cubrir lo que verdaderamente hay dentro del corazón y de la mente. Así es, Señor, así es.
estar convencida, hoy tienes que estar convencido de que estás en Él. Pero no en un convencimiento de engaño. Hacer que estás con Él, pero no estás en Él. No te engañes pensando que Él está contigo. Él está contigo. Aun cuando estás en medio de tu pecado, Él está ahí viendo, esperándote que no lo hagas. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó lo que ahora conoces? Tienes que saber algo, hermano, hermana. La comunión que Él busca contigo es tan particular que no te está pidiendo otra cosa más que estés en Él. No te está pidiendo, deja tu trabajo. No, ahí en tu trabajo puedes estar conmigo. Pues ahora la indicación es que todo lo que hagas, que lo hagas como si fuera para el Señor. Que te sometas a esas autoridades, aunque sean buenas o sean malas, tú tienes que someterte. No está diciendo que dejes a tu familia, que dejes a tu matrimonio, a tus hijos. No, que aún en medio de ese núcleo familiar, de esa función, tú estés en Él. Tú estés en Él. Aleluyas. Y si vivimos para Él vivimos. Y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, tú eres de Él. Escúchalo, hermana. Eres de Él. somos Escúchalo, varón. Señor. Eres de Él, le perteneces a Él. No vivas así. Sea que vivamos, Vive en Él. Vive en Él. Vive en Él. Vive en Él. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. somos del Señor. Somos del Señor. Busca estar en Él. Busca estar en Él. Somos del Señor. Así es, Señor. Te pertenecemos. Pertenecemos, Señor. Señor. Por eso aún seguimos con vida. ¿Cuántos de nosotros ya hemos estado expuestos a la muerte? ¿A cuántos de nosotros, Señor, nos ha amenazado la enfermedad? Y tú, en tu misericordia, Señor, nos has librado de eso. Somos del Señor. Por eso sabemos, Señor, somos tuyos. Somos del Señor. Queremos llegar, Señor. Queremos llegar. Somos del Señor. Así es, Señor. Somos del Señor. Sigue hablando con el Señor, adórale. Temo fallarte y no llegar Que sea un temor a ser
aquello reverencia. para lo cual me llamaste, por mandamiento muy santo. Aleluya, Señor, aleluya. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para él. ¿Qué? Si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo, Acuérdate que Él fue el que te llamó, hermano, hermana. debo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste, con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero estar ahí. Quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver ¿Qué, hermano? si logro alcanzar En el nombre del Señor lo alcanzaremos. aquello al que fui llamado también por Cristo. Pues no nos llamó el hombre, fuimos llamados por Dios. Quiero correr Aleluya. la carrera de la fe. Yo quiero andar por tus caminos. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello al que fui llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Llamado también por Cristo. Una cosa sabemos, Señor, y esta esperamos. El llamado que tú nos has hecho, Señor, ha sido para santificación, Señor. El llamado que nos has hecho, Señor, ha sido para obedecer. El llamado que nos has hecho, Señor, en esta noche es para meditar día a día, Señor, si ya nací de nuevo, si estoy en ti y cuál es la evidencia de estar en ti, Señor. Es por eso que cantábamos, Señor, queremos vivir. Si vivimos, para usted vivimos. Si morimos, para usted morimos. Señor, cualquiera que sea el resultado, sabemos que le pertenecemos a usted, Señor. Pero una cosa sí consideramos, Señor, que no queremos fallar. Amén. Queremos llegar, Señor. Queremos llegar al final. Amén. Tu palabra hoy nos hablaba diciendo, Señor, si es necesario y más bien vamos a padecer, esta carne se va a doler, esta carne va a sufrir, Señor, así como tú sufriste, Dios. Pero sabemos que así como fuimos plantados en semejanza a tu muerte,
juntamente vamos a hacer, Señor, como tú resucitaste, así también nosotros. Y es la esperanza que tenemos, Señor. Si logramos alcanzar aquello que fuimos llamados por ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Démosle ese aplauso a nuestro Dios en gratitud al Señor. Y sabemos que le esperamos, pacientemente le esperamos. Una vez más, Señor, gracias le damos en esta noche. Gracias.